qué Saint Seiya Alma de Oro es buena y a la vez muy mala? ¿Acaso realmente fue creada única y exclusivamente para vender figuras de colección? Y además es por muchos rechazada por su pésima animación y su clara diferencia con el anime clásico, aunque para cierto grupo, si bien no es la mejor saga, sí tiene cosas buenas. ¿Y acaso será que Kurumada nos tiene preparado las versiones divinas de las armaduras doradas que aparecerán en la futura saga de Zeus? Saint Seiya Soul of Gold, también conocida como Los Caballeros del Zodiaco Alma de Oro, es un anime no canónico según el manga, pero sí parte del anime clásico, ubicado justo luego del final de la saga de Hades Infierno y el inicio de la saga de Hades Campos Elíseos, hasta donde Seiya y los demás santos de bronce obtienen las armaduras doradas enviadas por el dios Poseidón, pues los dorados fueron revividos temporalmente en Asgard para una misión importante ante una amenaza que está aprovechando la pelea entre la diosa Atena y el dios Hades, y así no solo dominar Asgard sino el mundo entero, y donde los 12 dorados deberán buscar respuestas ante su aparición en la tierra y con qué propósito fueron resucitados. Así que es por tal razón, y después de haber realizado un análisis a cada saga del anime clásico de Saint Seiya, hoy toca hablar de 10 cosas que hizo bien y mal la saga de Alma de Oro, una saga que al menos nos dio como personajes principales a los caballeros más poderosos del santuario, los 12 dorados. Y sí, puede que esta saga no sea la mejor de todas o solo sea aceptable de ver, pero puedo asegurarte como muchos que tuvo grandes momentos que no pueden ser obviados ni ignorados. Caballeros del Zodiaco, Alma de Oro. Volar hasta el cielo. Número 10. La resurrección de los dorados. Todos amamos a los dorados, aún más reconociendo que estos son los más poderosos dentro del bando guerrero de la diosa Atena, y verlos en todo su esplendor sin ser opacados por los santos de bronce como Seiya, Shun, Yoga, Shiryu e Ikki es bastante refrescante, donde además teníamos como personaje principal a Ioria de Leo, a quien vimos de inicio a final como un gran peleador, aunque en ningún momento como líder de los 12 dorados, pero sí teniendo su gran pelea con el dios de las mentiras Loki, a quien vemos batallar con la poderosa armadura de Odín, aunque a diferencia de Seiya, quien la usó en la saga de Asgard, aquí la armadura se volvía dorada, y como no olvidar su shippeo con Lifia, un personaje que al finalizar la saga al parecer quería decirle un te amo o un te quiero a Ioria, o quizá algo similar, y es que a Ioria, quien también originalmente iba a ser el personaje central de Saint Seiya antes de la aparición de Seiya de Pegaso, sin mencionar las similitudes entre ambos personajes, aunque cabe resaltar que aun cuando a Ioria era el centro de los dorados, no todo giraba alrededor de él en esta saga. De hecho, cada caballero dorado brilló en su aparición, sobre todo personajes un tanto rechazados por los fans como Máscara de Muerte y Afrodita, pues en esta saga ambos personajes fueron redimidos de la mejor manera, demostrando el por qué a pesar de sus fallas vistas en la saga del santuario, eran dignos merecedores de sus armaduras doradas, y no por nada, aún siendo vistos como traidores en la saga de Hades Santuario, supimos que en realidad fueron siempre fieles aliados de Atena, y esto reconocido por el mismo Shion de Aries. Y sí, en esta saga Cáncer y Piscis son amados y glorificados, dándole un aire fresco del por qué estos siempre fueron dorados asombrosos. Death Mask, si bien parecía ser alguien desinteresado en batallar y no buscar respuesta a su resurrección y solo embriagarse y apostar a como de lugar, fue por el amor de una mujer que cambió su vida para siempre. De hecho, fue gracias a ella que salió en batalla, que hasta fue una vez más reconocido por la armadura dorada de Cáncer para poder batallar. Aunque lo más doloroso fue ver la muerte de su amada Helena, quien le pidió cuidar de sus hermanos, cosa que Máscara de Muerte hizo, peleando además con los caballeros dorados. Y por su parte Afrodita también fue otro acierto, no solo siendo la clave en salvar la vida de los dorados capturados por Andreas para ser el alimento de Yggdrasil, pues él, al ser inmune al veneno de las plantas, logró salvar a los dorados, demostrando su importancia y por qué no solo es un dorado hermoso que ama las flores, sino que tiene gran importancia entre los 12 dorados, que fue gracias a él que los demás dorados no murieron. Y sí, aun cuando una vez más Aioros de Sagitario se estaba ausentando, en los capítulos finales pudimos verlo en acción como todo un gran personaje y viendo su épico momento en donde junto a Saga dejan el pasado atrás para juntos batallar contra el villano de esta saga, demostrando con esto que quizá Aioros es igual o casi tan fuerte como el mismísimo Saga de Géminis.
Además, no podemos olvidar la clara diferencia de carácter en cada personaje, algo si bien ya visto en la saga de las 12 casas, como la saga de Hades Santuario, aquí se vio más a profundidad. De hecho, me agradó ver a Doko completamente juvenil y despreocupado, algo que lo diferenciaba cuando era visto como un viejito calvo pero sabio, cosa que no pasaba por alto su sabiduría notable, pero que nos mostraba un poco cómo este caballero de Doko era el más despreocupado, quizá por tantas batallas vividas. Y otro acierto fue no usar a Máscara de Muerte y Afrodita como villanos o traidores, ya que este lugar lo tomó Camus de Acuario. Esto por una promesa hecha en el pasado que lo vinculaba a estar en el bando enemigo, pero que a la vez, viendo que esto no cambiaba a su amigo, a quien le confió una promesa, decidió dejar tal bando y seguir con sus compañeros dorados, no haciéndose ver por ninguna razón como un traidor, ya que únicamente cumplía una promesa, y una vez más se volvió contra el enemigo y brilló como un gran dorado. Por su parte, ya que hablamos de Camus, no podemos dejar de mencionar a Saga de Géminis, quien a diferencia de los demás Santos de Oro, en ningún momento fue golpeado o derrotado por los enemigos. Y esto no solo por su obvio poder y hasta ser mencionado una vez más como el dorado más poderoso hasta por el mismísimo Andreas, sino que también era alguien bastante sabio, no solo huyendo con Milo de Escorpio ante la obvia desventaja contra los dioses guerreros de Asgard, dado que Yggdrasil le quitaba el poder a los dorados para aumentar la de los dioses, cosa que Saga, al notarlo, decidió retirarse, demostrando su sabiduría en batalla. Y ver cómo Aioria, aun cuando no tenía rencor contra Shura de Capricornio, quien fue el causante de la muerte de su hermano Aioros, en esta saga, ante una ilusión, se demostró que en el fondo Aioria sí tenía cierto rencor contra Shura, que este santo de Capricornio, notando esto, decide ser atacado por Aioria para así ambos estar en paz, cosa que así sucede, dejándonos un momento más que inolvidable. ¿Caballeros dorados? Número 9. Las armaduras divinas. Si bien esta saga de Alma de Oro no es más que un anime recreado para vender figuras, y por eso no es tan recordada y por lejos está por superar o mínimo estar tan buena como la saga de Asgard, aunque son realizadas en el mismo lugar, debemos mencionar que un punto que llamó profundamente la atención de esta saga fue el hecho de que sus armaduras divinas llamaban profundamente la atención, ya que la popularidad de Saint Seiya, fuera de su gran historia y grandes personajes, es sin duda sus épicas armaduras, las cuales de niños cualquiera que viera Saint Seiya se enamoraba de sus armaduras y quería hasta tener una propia. Y no por nada, aún en la actualidad en eventos de cómics y anime se puede ver cosplays de Saint Seiya y sobre todo de los dorados con sus armaduras divinas, ya que las tales eran profundamente espectaculares, además de volvernos consumistas extremos para tenerlas en nuestra colección. Obvio si tenemos el ahorro necesario dado los altos costos de tales figuras, aunque con una clara y obvia calidad de la cual nadie puede quejarse. Sí, esto es bueno para ampliar la colección de figuras de Saint Seiya, pero a la vez malo porque esta saga claramente fue creada únicamente para vender más figuras de colección, sobre todo de los 12 dorados, personajes amados y respetados en el anime clásico. Anteriormente en videos pasados mencioné que mis armaduras favoritas de los dorados en cuanto a estética eran las de Leo, Escorpio y Sagitario, pero aquí todas las doradas en versión divina son espectaculares y puedo decir sin lugar a dudas que se veían aún más hermosas e impresionantes que las armaduras divinas vistas con los santos de bronce en la saga de los Campos Elíseos. Pero ya tú en los comentarios me dirás cuál de las armaduras doradas divinas te gustó más. Número 8. Momentos épicos. Si de momentos épicos hablamos, tenemos que hablar de la personalidad de Aioros de Sagitario, ya que es únicamente aquí donde lo vemos en batalla y demostrándonos el por qué es un digno y un gran caballero dorado, y que no por nada hasta fue elegido como patriarca, aunque Saga era superior a él en algunos aspectos, ya que en esta saga nos enteramos que el primer revivido fue Aioros, quien rápidamente buscó respuestas a su resurrección y dio con Andreas, quien planeaba algo malvado con el mundo, que aún Aioros
Aioros sin tener su armadura divina, elevó su cosmo, logrando dañar el ojo de Andreas para así debilitarlo y Loki no se liberara rápidamente, cosa que fue en favor de los demás dorados. Además de que Aioros era quien reunía a los demás dorados y les pedía reunirse para la gran batalla. Y no por nada, una vez fue dañado por Andreas, este fue encontrado y llevado con Hilda de Polaris, quien le contó todos los planes malvados de Andreas, cosa que una vez Aioros se recuperó de sus heridas, fue por su hermano Aioria para vencer a Andreas, quien fue el villano dios Loki, el dios de las mentiras. Y sí, vuelvo a mencionar, pero no pueden negarme que fue emotivo este encuentro con Saga, donde Aioros nunca lo culpó por el pasado donde Saga le quitó lo de ser el patriarca y además volverlo un traidor, pues sabía que Saga fue malvado no por decisión propia, sino por la maldad que lo guiaba al mal camino. Y sí, ver a Aioros junto con su hermano Aioria en batalla fue más que épico, viendo al fin a los dos hermanos dorados juntos, cosa no vista anteriormente sino en la destrucción del Muro de los Lamentos, aunque de forma breve. Es para mí un honor. Saga, Aioros, ¡vamos! El destino. La resurrección de las armaduras doradas. Otro momento épico fue la resurrección o el volver a la vida de las armaduras doradas, las cuales fueron consumidas únicamente para darle el poder a Yggdrasil, para así revelarnos el poder invencible que recibiría Loki para dominar el mundo, un poder oculto por el dios Odín que fue detenido dado que Atena, quien se encontraba en los campos elíseos en la vasija que Hades confirmó que ni siquiera el dios Zeus podía destruirla, es que envía su cosmo en los pétalos con su sangre para que tales armaduras inservibles sean revividas para obtener además el poder divino, algo que solo sucedió en un inicio con algunas armaduras como las de Tauro, ya que ésta sufrió el daño de su cuerno en su pelea con Seiya, o la armadura de Leo por el pendiente de su hermano Aioros que le fue devuelto por la diosa Atena. Y en el caso de Cáncer, Piscis, Capricornio y Géminis, estas armaduras fueron divinas temporalmente porque estos caballeros, al morir en batalla en las 12 casas, Atena lloró sobre estas armaduras, dándoles un poder temporal de volverse divinas por poco tiempo, dado que esto los desgastaba ante tanta energía requerida, cosa que con los pétalos de sangre enviados desde los campos elíseos, ahora todas las armaduras doradas podían volverse divinas, pues antes de esto, solo a través de la daga o espada matadioses podían obtener una armadura divina temporalmente, cosa hecha por Milo de Escorpio, quien la usó pero quedó debilitado, siendo luego absorbido por Yggdrasil. O sea que, como Shaka dijo a Mu, esta daga, al haber sido usada por Atena para quitarse la vida frente a Saga y los demás dorados para así ir al inframundo, al tener en ella su sangre impregnada, les daba a los dorados que la tenían en sus manos un poder temporal para despertar el poder de una armadura divina. Y es por eso que lo más seguro es que Kurumada, en la futura saga del Olimpo, saga de Zeus en el manga, ya que tenemos la aparente confirmación no solo de los 12 dorados clásicos, sino de los 12 dorados del pasado que vimos en el Next Dimension y en Sensei Yaten, incluido Odiseus de Ofiuco, pueden aparecer estos con sus armaduras divinas. Pero bueno, eso ya será tema para otro video. Paga tus pecados y vuelve a la oscuridad. Aioria y la armadura de Odín. Y si bien mencioné un poco acerca de cómo Aioria usó la armadura del dios Odín, hay que mencionar que tal armadura no apareció sino hasta casi el final de la saga, con una gran y asombrosa explicación, dado que el personaje misterioso de Utgard, quien protegía la cámara de muertos luchando contra Doko, que luego se reveló que él era un guerrero Einherjar, es decir, un muerto pero revivido temporalmente que posteriormente mata a Lifia, haciendo que Frodi estalle de ira indirectamente para vencerlo, pues este estuvo consciente de las intenciones de Loki a través de Andreas, que decidió ponerle fin a su vida para volverse un guerrero Einherjar y así mantener oculta la ropa de Odín de los ojos de Loki, armadura que luego sería usada por Aioria, siendo un tanto triste para los dioses guerreros de Asgard el no verse ninguno digno de portarla, quizá por haber sido engañados por el dios Loki, a diferencia de Aioria, que no lo fue, y quien con tal armadura, hecha dorada, logra dañar al dios Loki antes de que la lanza de Gungnir sea liberada del fruto maligno de Yggdrasil, dándonos un épico momento de victoria. Y sí, no es por ser tan obvio, pero aquí la armadura de Odín cambió al color dorado para tener obviamente otra figura de colección distinta a la que vimos cuando la portó Seiya de Pegaso. ¡Plasma! ¡Relámpago!
Y la última de todos los momentos épicos es sin duda la aparición de las 12 armaduras doradas, las cuales fueron revividas por los pétalos de la sangre de Atena enviados desde los Campos Elíseos, las cuales hicieron que las armaduras se volvieran divinas, para así vencer al dios de las mentiras Loki. Aunque antes de esto, las 12 armaduras doradas dieron grandes batallas contra Loki, aunque sin poder vencerlo. Pero una vez obtuvieron las armaduras divinas, vencieron a Loki, demostrando que ellos son tan poderosos como un dios, más con sus armaduras divinas. ¡Oh, miserable! ¡Mi lanza de Courtney! Número 7. El soundtrack y el opening. Si bien el opening es el mismo usado en el anime clásico de Saint Seiya en la saga de Asgard y en la saga de Poseidón, considerada como una de las mejores en Saint Seiya, no podemos negar que si bien fue una repetición pero actualizada, nos daba un aire de nostalgia de lo vivido en la saga de Asgard muchos años atrás. Sobre todo, ver en este opening a los dorados en todo su esplendor. Y por su parte, hablando del soundtrack, no tiene nada que envidiar al anime clásico, hecho por el maestro Seiji Yokoyama, que si bien no es igual de épico, sigue siendo de las más hermosas, superando incluso a soundtracks como de los Canvas y Night of the Zodiac. Y no menciono a Saint Seiya Omega, dado que solo estaba actualizando la misma banda sonora del anime clásico, por lo cual no cuenta como algo fresco o nuevo. Pero sin duda, esta banda sonora hecha por Toshihiko Saashi no tiene nada que envidiar a la música creada por Seiji Yokoyama, dado que le dio actualización y vida a los dorados de Atena que brillaron en cada episodio. Pero me interesa saber tu opinión sobre la banda sonora de la saga de Saint Seiya Alma de Oro, si te parece buena, aceptable o no tanto. Número 6. Las grandes peleas. Si tuviéramos que enumerar las mejores peleas, podemos empezar con la pelea de Camus contra Milo de Scorpio y Shura. Debido a que este tenía una promesa que cumplir con Surt, debido a que Camus en su entrenamiento de niño mató a la hermana de Surt y que por tal razón decidió apoyarlo con una promesa, enfrentándose a Milo, no solo venciéndolo, sino dañándolo gravemente por las trampas de Surt, que de no ser por la llegada de Saga, Milo hubiese sido eliminado. Y esta batalla incluso continúa cuando Camus se enfrentó a Shura, quien también decidió pelear, que de no ser por las trampas de Surt, Camus no habría recapacitado en dejar de ayudar a Surt por ser más malvado con su ayuda, en vez de volverse alguien bondadoso y justo en plena batalla. Y sí, en definitiva, ver a Camus como villano, al menos de forma temporal, debido a su promesa, y así enfrentarse a los dorados, fue de las mejores peleas vistas entre dorados. La batalla de Aioros contra Andreas. Aunque breve, demostraba cómo Aioros era un gran guerrero, no solo siendo el primero en ser resucitado, sino quien, al buscar respuestas de su resurrección, llegó con Andreas, de quien notó algo malvado, que al enfrentársele, aún sin poder vencerlo, logró elevar su cosmo al infinito, dando su golpe final con su flecha para dañar el ojo de Andreas, evitando así la aparición del dios Loki que iría por los dorados. Y sí, también verlo junto a Ioria en batalla contra el dios Loki fue más que asombroso. Definitivamente, verlo pelear y notar su madurez, sabiduría y gran agilidad en batalla hacen que Aioros brille en todo su esplendor. ¡Arde al máximo! ¡Mi gran cosmo! La batalla de los dorados contra Loki. Sí, este encuentro de los 12 dorados al fin reunidos fue épico. No solo porque ver cómo entre dorados se unían era asombroso, y quizá la más espectacular fue la de Aioros con Saga reunidos, reconciliando viejas heridas del pasado, cosa que no se vio en la saga de Hades en la reunión de los dorados ante el Muro de los Lamentos, pero que aquí se la vio una vez más, donde ambos se reconcilian y se perdonan con pocas palabras, y dándonos como épica pelea en cómo estos dos dorados serían quizá los más poderosos entre los 12, dando todo de sí contra el dios Loki. ¡Rayo atómico! ¡Explosión de galaxia! La batalla de Aioria contra Loki.
Sí, esta batalla fue épica porque Ayoria fue elegido como el portador de la armadura del dios Odín, que usándola esta se vuelve dorada, no solo para diferenciarlo de Seiya, quien lo había usado en el pasado, sino para tener una figura de colección digna y un tanto diferente, pero también una muestra del poder dorado unido al dios Odín, para así enfrentarse al dios Loki, a quien si bien no pudo vencer, sí dio una digna pelea y pudo darle una buena batalla, aunque al final fue demasiado tarde, pero aún así, estos momentos de batalla fueron más que disfrutables. Las armaduras divinas contra el dios Loki. Sí, este momento conmovedor, donde parecía que los dorados fueron exterminados, pero que no fue así, es épico. No solo por la resurrección de sus armaduras doradas gracias a los pétalos de la sangre divina de la diosa Atena enviada desde los campos elíseos, que les dio el poder de volverlas divinas, para así no solo verlos en toda su gloria y poder, sino que con eso lograron vencer al dios Loki, algo que hasta ese momento parecía imposible. Y esto porque los dorados son los más poderosos, más cuando tienen sus armaduras divinas. Pero ya tú en los comentarios me dirás qué batallas o peleas te gustaron más. Yo menciono estas por ser las mejores vistas en toda la saga. Puedo escuchar la voz de la tierra. Siento el latir de su vida. Todos me suplican hacer arder mi cosmo. Antes de continuar, si este video es de tu agrado y te está gustando, apóyame dejando un comentario sobre tu opinión sobre este video y el análisis que le estamos dando. Además, deja tu like y comparte este video con un amigo que ame el fascinante mundo de Saint Seiya. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Sin más que decir, continuamos. Número 5. Momentos que nos hicieron derramar más de una lágrima. Si de lágrimas derramadas por emotivos momentos vividos en Saint Seiya hablamos, no cabe duda que esta saga de Alma de Oro las tiene. La historia de Asgard siempre fue conmovedora. Dado que es un lugar de mucho frío, donde la vida es bastante dura, pero necesaria para tener un orden global. Dado que en esta saga se muestra como Yggdrasil les daría el sol y la abundancia, cosa que era temporal y con el fin de quitarles todo con tal de sacar el mal desde sus raíces. Algo que el dios Odín, como su representante Hilda y posteriormente Lifia querían evitar, dado que era mejor el sufrimiento del frío por un bien mayor para la humanidad, que sin duda esto fue más que conmovedor. Cuando no existía Yggdrasil, las flores y los cultivos no crecían en abundancia. Ah, entonces es un honor tener ese árbol gigante. La redención de Máscara de Muerte de Cáncer. Sí, este personaje que si bien fue resaltado por Xion de Aries entre los demás dorados como fieles aliados a Atena y que por eso se hicieron pasar por traidores para obtener la sangre de la diosa, aun cuando esto arruinaría su reputación aún de muertos, esto obviamente visto en la saga de Hades, capítulo Santuario, aquí vemos a Death Mask despreocupado de la vida únicamente porque ya no tenía sentido batallar, más cuando más adelante nos enteramos que este actuar fue únicamente porque él creía que su armadura lo seguía rechazando, algo que habíamos visto en la saga de las 12 casas cuando este se enfrentó a Shiryu y además fue derrotado. Pero a la vez vimos como entre sus borracheras y apuestas que lo metían en problemas, este se enamoró de una chica llamada Elena, quien cuidaba de sus hermanos menores, a quienes Máscara de Muerte ayudaba, aunque sin hacerse sospechar, más que ser conocido como el hombre que olía alcohol pero que les ayudaba. Pero cuando su amada Elena fue raptada para Yggdrasil, Máscara de Muerte dio una batalla digna, incluso volviendo su armadura en divina, demostrando su increíble poder, aunque por Andreas en un inicio fue llamado como el santo dorado más débil de los 12. Pero en plena batalla, donde ve morir a su amada, quien le pedía cuidar a sus hermanitos, pues sabe que Máscara de Muerte en el fondo es una buena persona, esto lo motiva a pelear con los demás dorados, no solo obteniendo la armadura divina y dejar asombrado a Andreas, sino cambiar y redimirse como santo dorado. Sí, aquí vimos una gran redención de este personaje que siempre fue usado como alguien malvado y egoísta, pero que aquí se redimió por completo. Sí, aquí definitivamente lloramos todos por ver a Cáncer como un gran guerrero dorado. De los caballeros dorados que conozco, me doy cuenta que tú eres el más débil. ¡Infeliz! La importancia de Afrodita de Piscis.
Sí, otro personaje que brilló fue Afrodita, no solo porque era grande en batalla, y a diferencia de Máscara de Muerte, este sí tenía curiosidad por saber por qué fue revivido, y más porque este sí quería unirse a los demás dorados, aunque por su amistad con Cáncer lo pasaba por alto. Sin embargo, aun cuando fue vencido en batalla, este se dejó vencer y no murió, dado que al ser inmune al veneno de las plantas, pudo no solo salvar su vida, sino averiguar cómo funcionaba Yggdrasil, sino que de esa manera salvó la vida de los demás dorados, que eran lentamente derrotados, para así liberarlos más adelante, demostrando que este personaje de Piscis realmente era muy importante entre los 12 dorados, y no por nada es el que cuidaba el último templo, protegiendo a la diosa Atena en las 12 casas. Y sí, su redención nos hizo llorar, y no solo eso, ya que lo vimos no como alguien vanidoso de su belleza, sino que era muy estratégico por su amor a las rosas, que esto sirvió siendo clave fundamental en la victoria de los 12 dorados, ya que sin Afrodita no tendríamos vivos a los 12 dorados que fueron consumidos por Yggdrasil y que luego se enfrentaron al dios Loki. ¡Máscara de la Muerte! ¡Huye! La despedida de los dorados revividos por Odín. Este momento fue doloroso, ya que los dorados, una vez derrotaron a Loki, se dieron cuenta que su tiempo había terminado y era hora de volver a la muerte. Más cuando recordaban en cómo Seiya y los demás santos de bronce seguían batallando, pero teniendo problemas en los campos elíseos, que al no saber cómo enviarles sus armaduras doradas, recibieron la ayuda del dios Poseidón, quien garantizó llevar algunas de ellas a los campos elíseos, cosa que conectaba esta saga perfectamente con todo el anime clásico, volviéndola parte de este canon del anime. Y sí, ver a los dorados irse fue más que doloroso, más cuando Ayoria y Lifia parecían tener una conexión no solo de amistad, sino de un posible amor que no llegó a realizarse, dado que Ayoria debía volver a la muerte y Lifia quedarse como representante de Odín en Asgard, donde dedicó su vida en enseñar la gran cultura de Asgard a las futuras generaciones, además de mencionar la gran ayuda que tuvieron de los 12 dorados en Asgard. Sí, momento épico que nos hizo derramar más de una lágrima de felicidad y tristeza, una combinación que solo Saint Seiya puede darnos una y otra vez. Número 4. Los nuevos dioses guerreros de Asgard. Si de cosas un tanto negativas que tuvo esta saga, es sin duda que no supera a la saga de Asgard. De hecho, ni se la puede comparar, que es justo esto lo que la vuelve una saga que pasa casi desapercibida, porque con solo ver a los 12 dorados en Asgard y recordar lo épico que fue la saga de Asgard, se nota de lejos cómo esta saga de Alma de Oro no la supera y ni siquiera está a la par en cuanto a argumento narrativo. De hecho, solo mencionar a los dioses guerreros de esta saga en su gran mayoría pasan sin pena ni gloria, es decir, sus historias no son nada impactantes ni mucho menos recordadas, y estoy seguro que nadie recuerda ni una de las historias de los dioses guerreros, a diferencia de lo que vimos en la saga de Asgard, donde cada dios guerrero en definitiva tenía grandes y conmovedoras historias que le dieron ese toque nostálgico, que no por nada, aún en la actualidad, muchos consideran a la saga de Asgard como una de las mejores del anime clásico, incluso opacando un poco a la saga de Poseidón, que aún sin ser parte del canon en el manga, la saga de Asgard dejó un recuerdo imborrable, que la saga de Alma de Oro, aún con los dorados presentes, no logra superarla. Y es que, insisto, un error garrafal que cometió esta saga fue no darle grandes historias a los dioses guerreros, más que simplemente hacerlos como los malos o los contrincantes de los dorados. Y si bien algunos sí tuvieron cierta importancia, insisto, ningún dios guerrero de esta saga de Alma de Oro supera a los dioses guerreros de la saga de Asgard. Sin embargo, vamos a hablar de algunos de ellos que en cierto modo tuvieron grandes historias. De todos los 7 dioses guerreros, los únicos que tuvieron cierto impacto en cuanto a sus historias son las de Utgard, quien protegió la Cámara de los Muertos, que luego se reveló que era un guerrero, e Einherjar, un muerto pero revivido temporalmente, que por eso oculta su rostro y casi nadie sabía nada de su identidad, pues este estuvo consciente de las intenciones de Loki desde un inicio, que decidió ponerle fin a su vida para volverse un guerrero Einherjar y así mantener oculta la robe del dios Odín, la cual fue clave para vencer al dios Loki. Y eso sí, es una historia más que asombrosa e inesperada. Sacrificó su vida para convertirse en una Einherjar, ocultando en su interior el manto divino.
Por su parte tenemos a Balder, quien tuvo un corazón puro en su infancia, llevando alimentos a los hogares de gente enferma, siendo acompañado por su perro hasta que un día le hizo un rezo al dios Odín preguntando por qué tenía un cuerpo tan débil, que de repente, al hablar con el dios, quien le dijo que al tener un corazón puro le daría una bendición, la inmunidad ante todo daño a cambio de su humanidad, logrando con esto Balder poco a poco sentirse muy fuerte, pero a la vez ver a los demás como simples débiles, y que por eso él merecía ser reconocido como un dios ante su gran poder, pues ni siquiera Shaka le era rival en batalla. Pero se descubrió que en realidad tal poder le había quitado el verdadero poder que Balder tenía, que era ayudar a los enfermos y los necesitados, y esto demostraba que Odín nunca le dio tal poder, sino que quien le había dado este poder y quien había escuchado su oración fue el dios de las mentiras Loki, quien lo usó para volverlo en alguien malvado. Cosa que él, al reconocer esto, sufre todas las heridas que su cuerpo nunca había sentido en batallas, que de no ser porque Shaka le quitó sus sentidos, este nunca sabría cómo fue engañado por el dios de las mentiras Loki. Muchas gracias, Shaka. No te preocupes. La muerte no es el final. Otra historia un tanto conmovedora, y que de hecho conectaba con la saga de Asgard, fue la de Sigmund, el hermano mayor de Siegfried, quien era considerado el más poderoso de los dioses guerreros de la saga de Asgard, si hasta peleó con todos los santos de bronce derrotándolos. Y es que Sigmund se llenó de odio y rencor y desconfianza por los santos de Atena por lo sucedido con su hermano menor, ya que en el pasado al notar que Hilda estaba cambiando, la quiso detener, pero ella lo aprisionó, dejando que su hermano lo reemplazara en batalla, cosa que Andreas le habría informado de lo sucedido y que luego fue llevado a la tumba de su hermano, donde este se remordió por no haber sido más fuerte para así salvar su vida y evitar su muerte. Pero ante su encuentro con Saga, a quien no podía vencer en batalla, tuvo un encuentro con su hermano, quien le hizo cambiar de actitud hasta que Andreas logró controlarlo para dominarlo y hacerlo malo en contra de su voluntad, que Saga, por su petición, decide acabar con su vida para que este muera como un guerrero honrado y no como alguien manipulado. ¡Mátame! Pero Sigmund, un guerrero no es capaz de soportar tanta humillación durante una batalla. Y si bien tampoco es lo más relevante, no cabe duda que la historia de Surt, quien era una amistad de Camus, descrito como alguien con una pasión ardiente por la justicia, que luego de la muerte de su hermana se convirtió en una persona muy fría, demostrando una personalidad tranquila y feliz entre comillas, que no guardaba rencor a su amigo Camus, pese a que este fue el culpable de la muerte de su hermana menor. Surt también se demuestra como un buen estratega que prefiere limitarse a observar mientras otros se hacen cargo de la situación, pero no sin antes tomar medidas como colocar trampas, por las que Surt podría ser descrito como alguien tramposo y desleal. Y al igual que sus compañeros, Surt ha demostrado también ser un guerrero leal a Odín y al representante de Andreas, pero que no parece sentir un apego a alguno de sus compañeros, ya que incluso se le había visto provocándolos, como pasó con Frodi y Heracles. Y más adelante en la historia se demuestra que pese a no guardar rencor contra Camus por haber causado la muerte de su hermana, sin mora, él ve a Camus como una herramienta que debe obedecer sus órdenes sin cuestionarlas, ya que es su manera de compensarle por dicha tragedia. Sin embargo, una vez Camus nota que su apoyo no hace cambiar a Surt del mal camino, decide vencerlo en batalla para así seguir el lado del bien. Sí, entiendo. Ahora descansa. Perdóname. Quizá estas historias de estos dioses guerreros sean las más impactantes entre las demás, pero aún con esto no cabe duda que comparándolas con las historias de los dioses guerreros de la saga de Asgard, se quedan bastante cortas, sin casi nada de impacto y casi nada de expectativa. Y es por eso que esta saga, aún teniendo a los dorados, no logra ser una gran saga, más cuando es inevitable compararla con la saga de Asgard, que tiene grandes historias y emotivas más que la saga de Alma de Oro, que ni pudo llegar a ese mismo nivel. Somos los poderosos dioses guerreros de Asgard, y no hay por qué sentirse avergonzado por usar la energía de nuestra tierra. Número 3. Dudas que nos dejó la saga de Alma de Oro. ¿Por qué no apareció Canon?
La respuesta obvia es que Kanon es solo el reemplazo de Saga si éste llegaba a morir o no estaba disponible para defender a la diosa Atena, cosa que por esta razón Kanon fue el protector del templo de Géminis en la saga de Hades Santuario, dado que se había redimido y por la muerte de Saga él tomó su lugar. Y no por nada, cuando Saga necesitó su armadura para la destrucción del Muro de los Lamentos junto a los demás dorados, Kanon no tuvo impedimento de enviarle la armadura dorada. O sea que si Kanon no aparecía en la saga de Alma de Oro, es porque Saga, al ser el personaje principal y haber revivido, merecía ser el protagonista de Géminis. Además, otra respuesta obvia y parte del canon de Saint Seiya en el manga es la historia del resurgimiento de Poseidón, en donde los generales marinos son revividos ante una nueva amenaza en la Tierra, y donde una vez más Kanon es elegido como dragón marino, elegido por el mismísimo dios Poseidón, demostrando que Kanon, si bien es el reemplazo de Saga para ser el santo de Géminis, su destino también fue el ser el general marino. Así que esta duda sería respondida sobre el por qué Kanon no apareció en la saga de Alma de Oro. ¿Por qué Doko no usó las 12 armas doradas para dárselas a los dorados y así vencer a Loki? Una de las cosas más asombrosas de la armadura de Libra son sus armas doradas vistas y usadas en la saga de Poseidón para destruir los 7 pilares. Pero en esta saga de Alma de Oro, la pregunta es ¿por qué Doko no usó las armas doradas para vencer a los enemigos y así tener ventaja en batalla? Quizá la respuesta obvia sea porque Doko, al no poder encontrarse con los 12 dorados, no pudo entregárselas como lo visto en el Muro de los Lamentos. O simplemente no las vio necesarias de usar, porque Atena las prohibía. Y quizá en su sabiduría Doko creyó que no era necesario o bueno en ese momento. O sencillamente porque... sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Sí, la verdad no tengo ni la más mínima idea. La única ocurrencia sería que el poder de los dorados era débil como para poder usar las armas de Libra. O quizá Doko en su sabiduría no las vio necesarias, o como dije, al no tener a todos juntos, desde un inicio no pudo dárselas. O que sus cosmos no eran fuertes como para resistir el poder de una arma dorada, pero siempre nos quedará la duda de qué habría pasado si los dorados peleaban con tales armas en esta saga, la cual sería vista por primera vez en todo el anime clásico. Algo que no sea al menos en manos de los dorados en batalla, y que seguro hubiese sido un plus adicional, sobre todo contra un dios tan peligroso como lo era Loki. Pero bueno, quizá Kurumada vaya a usar las armas de Libra con los dorados en la futura saga de Zeus. ¿Por qué el pendiente de Aioria no desapareció de las manos de Lifia? Como sabemos, todos los dorados revividos volvieron a la muerte una vez que su trabajo había terminado, puesto que revivieron únicamente porque Odín necesitaba su ayuda para vencer al dios Loki, quien había engañado a los de Asgard y sus dioses guerreros. Pero si bien todos volvieron a la muerte, es curioso como el pendiente de Aioria, recibido de Atena y que perteneció a Ioros, quien dio su vida para salvar a la bebé Atena, Aioria se la da como regalo a Lifia, quien la sostiene entre lágrimas al ver que su amado no volverá, dado que él había muerto en batalla y únicamente revivió temporalmente. Además, que en la escena final, Lifia la tenía puesta en su cuello como un recuerdo valioso. Sin embargo, si esto apareció con Aioria, una vez este resucitó por el poder de Odín, ¿cómo es que Aioria desapareció volviendo a la muerte, pero el pendiente no se fue con él? Bueno, quizá la respuesta sencilla sea que al estar en manos de otra persona, pierde tal efecto de volver con su dueño original, dado que este había muerto y el pendiente pues no tiene vida como tal. Otra razón sería que tal pendiente no le pertenecía a Aioria, sino a Ioros, quien murió, y que tal pendiente no necesariamente desapareció como lo hizo él, dado que la teoría es que Ioros nunca fue encontrado en cuerpo, porque se habría unido a la armadura dorada de Sagitario para seguir cuidando de la diosa Atena y protegiéndola como tantas veces lo hizo. Aunque por mi parte, creo que Ioros aparecerá en la saga de Zeus como un divino o un ángel, o bueno, eso creo. Pero el punto es que si el pendiente no se fue con Ioros, fácilmente tampoco se iría con Aioria, pues este murió y el pendiente no, y donde sea que esté o aparezca, ahí se quedará. O como tantas veces dijimos cuando suceden estas escenas, no son más que curumemes, o bueno, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo, sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! ¿Por qué las armaduras doradas enviadas a los Campos Elíseos no se volvieron divinas como la saga de Alma de Oro? Sí,
No sé si una gran mayoría pensó en esto, dado que las armaduras doradas, antes de ser enviadas por Poseidón a los Campos Elíseos, las tales tenían el poder de los pétalos de la sangre de Atena para volverse divinas. Sin embargo, cuando llegaron ante Seiya y los demás santos de bronce, las tales fueron destruidas en unos segundos, sin tener una muestra de tal poder divino. Y sí, quizá la respuesta más sabia sería que tales armaduras se vuelven divinas únicamente cuando su portador eleva su cosmo al infinito para volverlas divinas. Algo visto en los dorados contra el dios Loki, y que se vio con Seiya, quien fue motivado por su hermano y sus amigos para volver su armadura de bronce en divina al oír la voz de Atena que lo impulsaba a tener fe y levantarse aun cuando todo iba en su contra, que elevando su cosmo al infinito logró despertar de las cenizas de su armadura de bronce una divina. Y como los santos de bronce, antes de la llegada de las armaduras doradas, las cuales sí tenían ese poder divino, ellos no sabían aún de esta existencia de que estas armaduras doradas se volvían en divinas, es decir, no sabían de su transformación, pues además no habían elevado sus cosmos al infinito, y por tal razón las armaduras doradas no se volvieron divinas y fueron destruidas en unos instantes, dado que tales armaduras no son rivales contra un dios, aunque bueno, esto puede contradecir porque pelearon contra el dios Loki, cosa demostrada en los mismos dorados al enfrentarse contra tal dios. O bueno, otra respuesta sencillamente es que al ser trasladadas a los Campos Elíseos sufrieron cierto daño y por eso no duraron casi nada cuando llegaron ante los santos de bronce. En fin, curumemes, ya saben que cuando este tipo de cosas pasan, un hechicero lo hizo. ¡Hechicero! ¿Cómo es que Aioros fue revivido si nunca encontraron su cuerpo una vez desapareció? Sí, todos sabemos que es un anime y no necesita respuestas a dudas que puede dejar un anime como tal, más cuando sabemos que esta saga de Alma de Oro fue creada únicamente para vender nuevas figuras de colección. Pero como fans de Saint Seiya, obvio buscamos respuestas a todo, y esto sin duda fue mi pregunta existencial, dado que Aioros nunca fue encontrado en cuerpo, o sea que su cuerpo nunca fue enterrado ni encontrado, lo cual da respuesta al por qué Aioros nunca fue revivido por Hades, y por qué su armadura dorada parecía tener cierta vida aun cuando él había muerto o desaparecido, ya que lo último que recordamos de él fue cuando protegió con su vida a la bebé Atena para entregársela a Mitsumasa Kido, donde Aioros desaparecería pues se habría unido a su armadura para proteger a la diosa y a la vez proteger su armadura de ser capturada hasta encontrar un sucesor. Y sí, ahí tenemos una respuesta obvia, y de hecho su aparición en Next Dimension y en Saint Seiya Ten como parte clave del final para que Atena recupere su memoria es interesante, y yo sigo creyendo que Aioros será por esta razón un ser divino como tal, por tener una vida digna de reverencia a la diosa Atena. Pero fuera de eso, si su cuerpo no estaba en una tumba como tal, ¿cómo es que fue revivido por Odín para volver a la vida? La única respuesta lógica que puedo tener es que Aioros revivió o volvió al Muro de los Lamentos y ahí en cuerpo murió. O sea que ahí su cuerpo fue exterminado y así dejó como sucesor a Seiya, y por tal razón el dios Odín pudo revivirlo. O quizá otra respuesta sea que aun cuando Aioros estaba ligado a su armadura, y digo esto porque aún en el Next Dimension esto es evidente, es notable que Odín pudo revivir a Aioros aún de su armadura. Bueno, esa es la posible respuesta. Ya si tú tienes una respuesta más lógica a esta pregunta, la puedes dejar en los comentarios. Hermano. Deberás ir a Yggdrasil para descubrir cuál fue la razón por la que resucitamos. Número 2. Lo bueno y malo del villano principal, Loki. Loki en definitiva fue de lo menos esperado. Digo esto porque parecía que el villano era únicamente Andreas, pero no podemos notar cómo la historia de Andreas como médico de Asgard, controlado por Loki para así engañar a los asgardianos y luego cambiar el color de su cabello para de ahí renacer Loki, fue casi una copia de Saga de Géminis, dado que este fue controlado por su lado malvado, aunque en el manga fue a través de Lemur, una maldición de la diosa Ker, para destruir el santuario desde adentro y así debilitar a los santos de Atena para la batalla contra Hades, y al final se revele que el patriarca era otro, pero sin dudas fue una similitud más que obvia, sobre todo por el cambio del color del cabello. Pero aún así, el dios Loki fue realmente lo que es, un dios de las mentiras, que ocultó su identidad hasta el último momento. Y sí, su armadura fue maravillosa, digna de colección, pero no terminó siendo más que el malo de una película, ya que este solo quería dominar el mundo, únicamente porque Atena y Hades estaban distraídos en batalla, y él aprovecharía esto para controlar el mundo entero desde Asgard.
Y sí, según la cultura nórdica, tiene cierto sentido su pelea contra Odín, pero aquí no llega a ser más que el malo que debe ser detenido y que fácilmente fue derrotado en cierto modo. Y sí, no cabe duda que después de Saga como villano de las 12 casas, o incluso Hilda en la saga de Asgard, aunque fue manipulada por el dios Poseidón, Saint Seiya no tuvo un villano así de grandioso después de Saga de Géminis. Y el dios Loki, como villano principal de esta saga, es muy poderoso, más que interesante, pero nada relevante. Número 1. Esta saga no supera a la de Asgard y ese fue su mayor error. Ya lo dije, pero aún así volveré a repetir. Esta saga de Alma de Oro, aún teniendo a los 12 dorados, no supera la saga de Asgard ni está a la par. Y esto por no tener a dioses guerreros con grandes historias, no tener momentos épicos o tan épicos, salvo la batalla final, que eso sí es más que épico, y al ser inevitable su comparación obvia y entender que fue creada únicamente para vender nuevas figuras de colección, lo que hace que esta saga pase sin pena ni gloria. No siendo la peor de todas, pues como vimos tiene momentos memorables que le dan ese toque por ser parte del canon del anime clásico, pero no sé más que eso, una saga más, un anime creado a las prisas, sin fundamento ni emotividad, solo para vender y publicitar nuevas figuras de colección de los 12 dorados, los más amados en el universo de Saint Seiya. Y sí, es curioso que aún Kurumada no pudo superarlos en su saga del Next Dimension, donde los dorados no lograron superar a los clásicos vistos en el anime y en el manga clásico. Pero bueno, solo el tiempo dirá si los dorados realmente volverán en batalla contra el dios Zeus. Y ahí los veremos quizá usando sus poderosas armaduras divinas y darles más importancia de lo visto en la saga de Alma de Oro. Quizá algo tan memorable y recordado como sus batallas vistas en la saga de Hades, capítulo Santuario. Ninguno de los 12 caballeros dorados está aferrado a su cuerpo ni a su vida. ¡Muere! Conclusión. Saint Seiya Alma de Oro es sin duda un anime únicamente creado para vender y publicitar nuevas figuras de colección, que de hecho son de las más caras y más requeridas entre los fans coleccionistas. Pero aún así nos dio momentos asombrosos, que si bien no superan a la saga de Asgard u otras sagas clásicas del anime clásico, sí nos dejó momentos inolvidables que siempre llevaremos en nuestro corazón, y que aún con la no tan buena calidad de animación y un dibujo un tanto diferente al que conocíamos, es sin dudas una gran saga, que no por nada, cuando se estrenó nos dejó recordar nuestra infancia y ver al fin una saga donde los dorados eran el centro de la historia, algo necesario de ver y que fue del agrado de muchos. Pues sí, a mí personalmente sí me gustó la saga de Alma de Oro, y que si bien no es la mejor de todas, tampoco es la peor. Y sí, quizá no es tan épica, pero siempre será recordada por tener buenos momentos que aún hoy en día son hablados entre la comunidad que siempre ha disfrutado y apoyado el gran contenido que tenemos dentro de todo el universo de Saint Seiya. Pero dime tú, ¿cuál es tu opinión sobre Saint Seiya Alma de Oro?